Usted sabe que muchas veces el Señor cambia nuestros planes. ¿Cuántos dicen amén? El punto es estar abiertos a que Dios lo haga, despiertos, y no estar con un corazón de queja. Amén. Antes que me olvide, dos cosas importantes como familia. Dígame un fuerte amén. ¿Sí? Tenemos la vida de Juan, que es el cuñado de nuestro hermano Manuel, así el hermano de su esposa, que está internado en el hospital de Quilmes, así que pedimos oración, ¿sí? Por él, está pasando un proceso allí, pero sabemos que Dios responde la oración. ¿Cuántos me dicen amén? Y sobre todo que fortalezca la familia, ¿sí? Y también en el día, creo que fue el viernes, partió el papá de Sabrina Macei, así que ore por ella, no se le tire encima nada de esa cosa rara, ¿sí? Solamente ore por ella, amén, por la familia, y sabemos que Dios está en todas las cosas, amén. Cosas lindas, cosas a veces no muy gratas, pero mirá al que está al lado tuyo y decirle, con tu oración basta. Usted sabe que muchas veces no hacen falta palabras. Cuando hablamos, la embarramos. Hablamos y hacemos lío, ¿no? Veo que cuando a veces parte alguien, te acompaño en el sentimiento. A veces ni hace falta eso, ¿sí? Solamente con orar por la persona va a recibir eso de lo que usted está haciendo. Amén. Así que no se olvide de orar por Juan, ¿sí? El día martes próximo tenemos la oración en este lugar. Ahí también tenemos a Gabriel Zapacosta, ahí que vino. Le dije que no me hable en guaraní, porque viene de Paraguay. ¿Sí? Ahí después, en otro día le vamos a dar un tiempito allí. El Señor lo estuvo usando, estuvo predicando en algunos lugares y ha sido una bendición, ¿no, Gaby? Así que después, si usted quiera, acérquese y hable con él. Amén. Y bueno, vamos a la palabra. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Muy bien, vamos al libro de Jueces, capítulo 6. ¿De quién vamos a hablar? Muy bien. Se nota que no hizo la tarea. Mirá el que está al lado tuyo y no hiciste la tarea en la semana. ¿Cuál era la tarea? Eso, ¿no? ¿Cuál era? ¿Leer qué? El libro de Jueces. ¿Amén? Repetir el que está a tu lado. Lee Jueces, lee Jueces, lee Jueces, lee Jueces, lee Jueces. Claro, capaz que se acuerde, ¿vio? Y en la semana le manda un mensajito, ¿sí? Jueces 6, Jueces 6. Bueno, ya para la semana que viene vamos a cambiar el texto, pero no importa. Capítulo 6, versículo 11. Dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón. ¿Cómo se llamaba el hijo? Muy bien. Después le voy a dar el significado de Gedeón. ¿Sabe que es muy importante cuando le ponemos un nombre a un hijo? Importantísimo, ¿no? Y busqué el significado de Gedeón y dice que Gedeón tiene varios, pero los dos más fuertes es talador de árboles. ¿Sí? Talador de árboles. Y el significado bíblico más fuerte es guerrero poderoso. Fíjese, su papá desde niño le puso guerrero poderoso sin saber lo que iba a ser el futuro de ese hijo. ¿Me comprende? Yo no sé cómo se llama usted, pero usted sabe que sus padres le han puesto un nombre y no fue por casualidad. Y acá vemos que desde niño el papá lo llamaba guerrero poderoso, guerrero poderoso. ¿Y sabe lo que hacía ese guerrero poderoso? ¿Sabe lo que hacía? Estaba escondido. Tenía miedo. Y acá vemos lo natural que es usted y soy yo. Y la Biblia no esconde nada, porque la palabra de Dios no comienza diciendo Gedeón fue un hombre valiente, poderoso, guerrero, no.
Él describe la humanidad del hombre. Él describe la debilidad de la persona. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo podamos comprender que Dios puede usar nuestras vidas. Entonces usted va a ver que ese guerrero poderoso estaba escondido. Y dice que los madianitas allí estaban haciendo guerra y se escondían en cuevas, en cavernas, y plantaban allí el trigo, y cada vez que plantaban venían y les devastaban todo, le comían todo. Y ellos seguían escondidos por temor. ¿Por qué? Por temor. Pero había alguien con un propósito. ¿Cómo es tu vida? Mirá al que está a tu lado, decirle, esta predicación va para vos. Y ahora al revés, dígaselo al otro, porque si no va a ser súper egoísta, ¿no? Claro, se le va a entrar el orgullo, va a decir, para mí. ¿Sí? ¿Sabe que Dios no lo mira a usted como usted se mira? Dios conoce sus debilidades. Dios conoce sus limitaciones y las mías. Pero los ojos de Dios no ven eso. Ven a aquel el cual dice que formó desde el vientre de tu madre. Dice que Él te entretejió, Él te formó, Él te hizo. Y es ahí donde nosotros no comprendemos. ¿Por qué padezco tantas cosas y me siento débil y veo que quiero dar un paso para adelante y doy 3 para atrás? Pero no es como vos te ves, es como Dios te ve. ¿Cuántos van comprendiendo y me dicen amén? Yo no sé cómo Dios te ve, pero yo sé algo que no es como vos te estás viendo. Y aquí en el texto bíblico dice que vino ese ángel y vio a Gedeón que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, cobarde. Le dijo, eso no servís para nada. No tenés fuerza, no te das cuenta que tenés miedo. ¿Qué le dijo? Que le dijo todos juntos, vamos. ¿Cómo te ve Dios a vos? ¿Cómo te ve? Ahí está. Ahí está el secreto. Alguien lo entendió. ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? Fuerte. Eso es como Dios te ve. Dios no ve tus limitaciones ni las mías. Dios no ve cuántas veces nosotros caemos, sino Él lo vio de otra forma. Y dice que los pensamientos de Él son distintos a los nuestros. Acompáñeme, deje marcadito ahí Isaías, y acompáñeme, juez, y acompáñame a Isaías. Isaías capítulo 55. Hace mucho que no lo buscamos, ¿eh? Esta palabra el Señor nos dio para este año y habla de los sedientos, habla de los necesitados. Pero en el verso 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. ¿Quién dice esto? Por eso la pregunta era, ¿estoy dispuesto a que Dios cambie mis caminos? ¿A que Dios trace mi andar? Y ahí te vas a dar cuenta la cantidad de veces que tropezaste y no avanzaste. ¿No será porque quisiste ir por tus caminos? ¿No será porque vos quisiste hacer la tuya y te olvidaste que Dios te puso un nombre? ¿Que Dios te llamó desde el vientre de tu madre? ¿Que Él ha dado lo más caro, que es a su Hijo Jesucristo, para tu salvación y la mía? Dice el verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son tus caminos, dice. ¿Qué dice la Biblia? Mis caminos. O sea, los caminos de Dios son totalmente diferentes y distintos a los míos.
Ahora, fíjese que esta palabra la da Isaías, la profetiza al pueblo. Pero antes de entender eso, el Señor le habla en el versículo 1 y le dice a los sedientos. ¿Cuándo entendemos que los caminos de Dios son distintos, son más altos, son diferentes? Cuando yo busco a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Si yo no busco a Dios, hay algo que le voy a decir en esta mañana. Dios sale al encuentro suyo. Y usted va a ver que 1000 veces Dios ha golpeado las puertas de su corazón. Dios lo ha llamado de una forma y de la otra. Y Dios le ha venido de arriba y de abajo, de los costados. Usted ha sido rodeado siempre por personas que le han predicado. Amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Así quizás un panfleto, un folleto, un mensaje a través de la radio, la televisión. Y uno dice, bueno, pero Dios no se me presentó. Pero su palabra siempre se ha presentado. ¿Sabes para qué? Para que volvamos nuestro corazón a Él. Y que podamos entender que sus caminos son diferentes y distintos. Y que podamos comprender que usted y yo alcanzaremos la felicidad y la plenitud cuando caminemos con Él. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Y luego, bueno, usted ya conoce todo el texto aquí, ¿no? Y Gedeón le respondió, ay Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto, ¿no? Y todo lo que estaban pasando, y todo lo que estaba sucediendo era consecuencia ¿de qué? De la obediencia a Dios. ¿De qué era? De la desobediencia, de querer seguir sus caminos. Ahora, mira que está al lado tuyo y decir, vos que sos muy sabio. ¿No nos hemos dado cuenta que cuando quisimos hacer lo nuestro nos salió mal? Nos sale mal, porque no sabemos. Nos sale mal porque somos egoístas, vanagloriosos. Nos sale mal porque nuestras fuerzas son chiquititas. Nos sale mal. Y Dios conoce tu vida y conoce la mía. Conoce tu andar y conoce mi andar. Y Él, el consejo que nos da a través de la palabra es, sigan mis caminos. Porque de la única forma que vos sigas teniendo fuerzas, alcances la plenitud y puedas cumplir algo por lo cual fuiste creado. Vos fuiste creado con un propósito. Y no sé si le ha pasado a usted, pero hasta que no cumpla ese propósito, la infelicidad, la ausencia, la tristeza invadirá su corazón. Esto es lo mismo que quiera, no sé, poner esto rectangular dentro de esto que es redondo. No va a entrar. ¿Por qué no va a entrar? Porque es de distinta forma. Y así muchas veces quisimos hacer con nuestras vidas. Quisimos entrar en moldes que no son los nuestros. Y por eso pagamos a veces consecuencias tan fuertes. Y acá lo primero que hacemos nos enojamos con Dios. ¿Por qué me pasa esto? Ahora, es tan grande el amor de Dios que Él salió al encuentro de Gedeón, salió a tu encuentro y al mío, para que volvamos a encarrilarnos y volvamos a ¿qué? A entender que sin Él nada podemos hacer. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Amén? Gedeón fue el 5.º juez de Israel. Y usted va a ver el libro de Jueces y cada uno de ellos fue elegido. ¿Saben para qué? Para defender al pueblo. Es lo más hermoso. Mira tus manos, míralas. Tengo las manos arrugadas, estoy viejo ya. Ahí está, ahí las tengo lindas. Me voy a tener que sacar más seguido los anteojos. Vemos nuestras manos y vemos nuestras
fuerzas. Y usted va a decir, ¿y yo? ¿Dios me elige a mí para traer salvación a mi casa, a mi familia, a mis amigos, a mi barrio? Yo te voy a decir algo hermoso, sí. Porque no es las fuerzas que vos tengas, es quién es Dios. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? ¿Cuántos me dicen amén? Dios lo elige, el quinto juez, y cada uno de ellos le dije que tenía que cumplir una función. Así podemos ver también a Sansón. Sansón fue elegido, ¿sí?, para llevar libertad. ¿Y Sansón, que siguió los caminos del Señor como Gedeón? ¿Qué hizo Sansón? Hizo lo que él quería. ¿Y cómo le fue? Mal. ¿Sabe una de las cosas, algún día vamos a predicar de Sansón, qué hace el enemigo cuando te atrapa? ¿No? Vamos a atrapar a alguien. Vení vos. Yo me aprovecho porque es chiquito. Hola, Julio. Te quiero mucho, Julio. ¿Sabe lo que hace el enemigo cuando te atrapa? Aparte de agarrarte, encadenarte, te saca. ¿Qué es los ojos? Gracias. Te saca el propósito. Siempre que el enemigo te cautiva, te saca la visión. Perdés el sentido de vida y de existencia. Donde vos no sabés para qué estás. Y es ahí donde el hombre se empieza a volcar a distintas cosas que el mundo ofrece. Podemos hablar de sexo, de droga, de alcohol, de tantas cosas que el mundo está ofreciendo, queriendo dar la visión nueva. Pero cuando el enemigo te atrapa, te saca tu objetivo. ¿Se acuerda que el libro de Romanos dice, puesto los ojos en? ¿Dónde tenemos que poner los ojos? En Jesús. Cuando Él te saca Él te saca la visión, Él te saca, ya no tenés más el objetivo. Y empezás a buscar, como les contaba cuando éramos chiquitos, que cortábamos las cañitas voladoras y hacíamos un buscapié. Claro, mire con qué nos divertíamos nosotros. No había tablet, no había celular, no había nada de eso. Y si no, con la virulana. Algunos se ríen, ¿eh? No teníamos plata para estrellita, ¿no? Entonces le íbamos a la mamá y le sacábamos la virulana, le prendíamos fuego. No haga eso. Mire con qué nos divertíamos, ¿no? Pero el buscapié usted le sacaba la cola y andaba por todos lados porque no tenía dirección. Y muchas veces en nuestras vidas, cuando el enemigo viene y nos ataca, perdemos la dirección. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces usted va a ver que él fue un ejemplo de obediencia y de fe. Y usted va a ver a lo largo de la palabra muchísimos hombres y mujeres donde Dios les salió al encuentro para cambiar el camino. Tengo algunos acá, la viuda de Sarepta, en el libro de Primera de Reyes, después búsquelo. Puse algo aquí cuando el Señor le habla a uno de sus discípulos y le dice, Señor, quiero seguirte, en el Evangelio de Lucas 9:60, y el Señor le dijo algo muy puntual, deja a los muertos que... ¿Qué? Qué fuerte eso. Qué desalmado Jesús. No. Estaba hablando de lo que estaba ocupando su corazón. Y Dios no va a poder usar algo que ocupa tu corazón. Por eso es que lo primero que hace el Señor es sanar para volver a ubicarte en el reino. Si no sana, no puede ubicarte. El Señor le puede haber dicho, bueno, anda, pero era lo que Él tenía en el corazón. Y cuando tenemos cosas en nuestro corazón, es imposible. Y usted va a ver, tengo para predicar de esto un montón. Pero ¿saben qué? Usted va a ver la vida de Gedeón. Y Gedeón estaba envuelto en tristeza, en amargura, en depresión. Estaba envuelto en temor. Y Dios tenía que sanarlo
para poder usarlo. Y usted va a ver que cuando Dios llama a alguien, lo primero que hace, lo sana para que lo siga. El endemoniado de Gadareno, ¿qué hizo el Señor? Lo libertó. ¿Y qué hizo? Quiero seguirte, no andá y a la familia y mostrate. Primero lo sanó emocionalmente y físicamente y espiritualmente para que él dé testimonio vivo y real de quién era Cristo. Así endemoniado no podía dar testimonio de Cristo porque iba a dar testimonio de quién, de él. ¿De él? Dígalo. Ah, no, innombrable. No, a ver si me aparece. Sabe que hay cosas que a veces no las entendemos y a veces queremos servir a Dios con todavía situaciones viejas, ataduras, rencores, dolores, angustias, temores. Y Dios no puede usar. Lo primero que hace es sanar para que eso entre en el reino. Si no, va a salir sancochado, va a salir medio, no iba a salir ni lo bueno ni lo malo. Por eso usted va a ver personas en el camino del Señor que están y no están, están y no están. ¿Por qué están y no están? Porque están en ese proceso. ¿Son malas personas? Diga conmigo, no, Dios las eligió, pero Dios las confronta día tras día con que tienen que tomar una decisión. Y cuando tienen que tomar una decisión, la decisión tiene que ser la correcta. Y usted va a ver el proceso de Gedeón. Fue un proceso donde Dios fue sanando hasta el punto que fue el hombre con más fe. Y en el libro de Hebreos, usted va a ver que en el capítulo, cuando habla de la Galería de la Fe, el capítulo 11, habla de Gedeón, de Jafté, de Raá, una ramera, donde Dios se entra y allí cambió su futuro y su destino. ¿Cómo entendés eso? Entonces vemos como a lo largo de la palabra Dios va a buscar a sus hijos porque estamos perdidos. En el libro de Isaías habla a los sedientos, pero para poder entender el camino que habla en el verso 8, primero tengo que tener sed, ser sano, ser lleno, para entender el camino de Dios. Si no, fíjese cuál era la postura de alguien que no está sano. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado. Esto pasa muchas veces cuando usted es persona que entra en el camino del Señor. Y como Dios va pidiendo, ¿qué va pidiendo? Lo que está entorpeciendo en nuestro corazón. Hay personas que lo entregan literalmente todo. ¿Cuántos me dicen amén? Pero hay personas que inconscientemente no quieren soltar. ¿Por qué? Porque fue bueno. Hay personas con depresión, con tristeza, que no la quieren soltar. Porque en el momento ellos se abrazan de esa tristeza, se abrazan del dolor. Y parece ser que el dolor los apachucha. Parece ser que la tristeza o la depresión. Y usted va a ver que todo su camino es ese. Y Dios constantemente confronta con una sanidad en el alma. Porque si no hacemos esto, somos oidores. Me dijeron que vos eras esto. Y estamos en el camino y servimos a Dios. Pero frente a la menor dificultad, como estaba pasando, frente a la menor opresión, el ataque del enemigo, lo que hacemos nos escondemos y volvemos nuevamente a lo que éramos, cobardes. Y Gedeón estaba allí, pero cuando él decidió creerle a Dios, y usted va a ver que la palabra hizo un proceso en él que lo llevó a ser el hombre de fe y el hombre que obedeció a Dios. ¿Cómo entiende que con 300 personas que lambieron el agua, ganaron una batalla que era imposible y llevó la libertad a su pueblo? Porque recién ahí él entendió que no eran sus fuerzas. ¿Cuántos me dicen amén? Pero ¿cuántas veces luchaste con tus fuerzas y yo luché con mis fuerzas? Y así no fue.
Porque dice que no es con fuerza ni con ejército, ¿qué es? Con mi espíritu, dice el Señor en el libro de Zacarías. Entonces vemos cómo Dios vez tras vez nos lleva a una victoria total, pero nosotros seguimos aferrados a un pasado, y ese pasado es como el escalón que nunca superé y vuelve nuevamente. Es decir, pero esto me parece conocido. Vuelvo quizás con otra cara, con otra situación distinta o diferente, pero casi sí es el mismo método, la misma forma, porque hay algo en el corazón que no ha sido sano, que no ha sido libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y allí, otro de los ejemplos que puse en el Evangelio de Lucas 24 al 35, se trata de 2 discípulos donde el Señor les cambia el camino. Ellos estaban en el lugar donde Dios los dijo y se van en el camino de Emaús. Jesús se le aparece, pero usted lea detenidamente ese texto y el contexto, y usted va a ver el proceso de sanidad de Dios en el corazón de sus discípulos para que entiendan, lo vean y vuelvan al lugar de origen. Si no, cuando estamos dañados, lo primero que hacemos es enojarnos con Dios y recriminarle a Dios. ¿Cómo? Ya es el 3er día y todavía no resucitó, dice. El dolor es lo que sale por nuestra boca. Pero Jesús, con todo su amor, comenzó a hablarles y a explicarles y aún a predicarles. Y cuando fueron sanos, ahí entendieron el propósito de sus vidas. ¿Sabe por qué mucha gente no tiene propósito en su vida? Porque no tiene sanidad en su corazón. El punto está, ¿estoy dispuesto a que Dios cambie mi caminar? ¿Estoy dispuesto a que Dios sane mi corazón? ¿Estoy dispuesto a que Dios vuelva nuevamente a darme la vida que estoy necesitando? ¿Amén? Dios elige a Gedeón para ser ese libertador. Gedeón era un guerrero, pero puse una palabra aquí. Desde niño, ¿cómo lo llamaban? Guerrero poderoso. El papá siempre le dijo que guerrero poderoso, ¿no? Acá Gabriel, ¿qué te decían siempre a vos? Gabriel. Claro, el que tienen 2 nombres tan complicados. Yo tuve uno solo y cuando era chico me daba vergüenza. ¿Por qué mis papás me pusieron un nombre solo? Hasta de eso me tuvo que sanar. ¿Cuántas cosas me sanó así? ¿No? Así que yo era José o Giuseppe. Giuseppe en italiano es José. Así que José era el único nombre. No tengo otro nombre oculto. Entonces toda la vida el papá lo llamaba guerrero poderoso. Pero era un guerrero sin victorias. Era un guerrero sin batallas. Era un guerrero cobarde. Era un guerrero que se ocultaba. Un guerrero que frente al propósito de Dios retrocedía. Y te voy a decir algo, vos sos un guerrero, dígame un fuerte amén. Pero Dios no te llamó para ocultarte. Dios no te llamó para esconderte. Dios no te llamó para que retrocedas en el llamado, en la fe. Dios te llamó con un propósito tan grande, que es tan grande que no lo puedes entender, ni yo puedo entenderlo. Porque lo que miramos son nuestras manos, nuestra fuerza. Miramos lo que podemos ser, lo que podemos dar. ¿Y sabe qué? Gedeón no podía dar nada ni ser nada. Pero Dios llama, dice, a lo vil, a lo menospreciado, para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Y esa es mi vida y es la tuya. Dios no nos llamó porque teníamos capacidades. Dios no nos llamó porque éramos los mejores.
Dios nos llamó porque éramos descartados, marginados, corridos. Y Dios de eso vil puede hacer algo glorioso. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor Jesús? Amén. Amén y amén. Gedeón era un guerrero pero sin victorias porque estaba sumergido en su dolor. Mientras haya dolor acá, mientras haya situaciones acá, las victorias no van a estar. Vuelvo nuevamente a la viuda de Sarepta, vuelvo al Señor cuando eligió a los discípulos. Había algo acá que los iba a limitar en la entrega a Dios. Y la entrega a Dios tiene que ser incondicional. Porque Dios sabe hasta dónde podés dar y hasta dónde no podés dar. Dios sabe cuántas son tus fuerzas y cuáles no son tus fuerzas. Él te conoce más de lo que vos y yo nos conocemos a nosotros mismos, porque Él es Dios. No te olvides que Él es el creador, el formador tuyo. Él es el que te diseñó. Por eso cuando yo entendí eso, yo tenía un problema con las canas. Cuando era jovencito, hace poquito, que tenía 18, 16 años, ahora tengo 19, yo tenía un complejo con las canas, hermano. Claro, encima en esa época no se usaba teñir el pelo. Ahora me lo hubiese pintado de verde, ¿no? ¿Qué estoy pensando si no me lo pinto de verde? Pero bueno, Gabriel, próximo corte. Claro, yo estaba recontra complejado y crecí con él. ¿Pero por qué? Porque mi corazón estaba dañado. Yo desde el vientre de mi madre fui rechazado. ¿Me entienden? 2 veces mi mamá quiso abortarme. Y aquellos que han conocido a mi vieja saben que era la mujer más amorosa. Y con cuánto amor y cuánto me quería, mi vieja y mi viejo era impresionante. No eran perfectos, ¿cuántos me dicen amén? Pero ¿saben qué? Yo desde el vientre de mi madre fui rechazado. Y aunque después quisieron reparar con mucho amor, la marca estaba. Y cuando hay una marca en el corazón, el único que puede sanarlo, ¿saben quién es? Es Dios. No hay otro. Puedes hacer una cosa, la otra, puedes cubrirte, llenarte, pero el único que puede sanar la marca en el corazón es Dios. Por eso es que yo no le hablo de una herida hoy, le hablo de cómo estaba y Dios tuvo que sanarme, aún de mis complejos, para poder entender su llamado. ¿Cuántos me dicen amén? Mirá al que está al lado tuyo y decirle, voy a hablar un poquito así el pastor puede tomar y decirle algo, no sé, preguntarle cómo anda. Claro, porque si no termino hablando yo solo acá. Al no entender su propósito, en vez de luchar por su pueblo y su familia, él se escondía y Dios lo llama para que no esconda su trigo, sino que pelee por su pueblo. Hay personas que se encierran en su trabajo, en la economía, en distintas cosas. Para poder, recuerden esto, para poder suplir el llamado de Dios. O sea, hay algo que Dios quiere hacer sobre la vida de Ezequiel. Vamos a cambiar porque Julio... Algo que quiere hacer sobre la vida de Ezequiel, Dios. Y él puede resistirse o no. ¿Y cómo se resiste? Sabiendo que Dios lo está llamando a entregar cosas. Y como él sabe lo que tiene que darle a Dios, lo primero que hace, lo rechaza. Y al rechazar lo que Dios tiene, comienza una frustración dentro del corazón y de la vida.
Y ahí empieza a pelearse con su esposa, con su hija, con su familia. ¿Por qué? Porque es tan fuerte lo que Dios está pidiendo. Pero él sabe, no es el caso de él, por favor. La persona sabe lo que Dios le está pidiendo. Pero cuando no lo quiere entregar, como no quiere seguir el camino del Señor, entonces comienza esa lucha y esa pelea interna entre lo que es del espíritu y lo que es de la carne. Lo que a mí me gusta y lo que Dios me pide, me demanda. Y lo primero que hacemos es, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Porque sabemos que Dios nos pide algo. Yo creo que en la inconsciencia Gedeón sabía que Dios lo había llamado. Porque no creo que sea un hombre común, guerrero poderoso. Él sabía que Dios tenía algo con su vida. Pero se resistía, y lo primero, cuando nos resistimos nos escondemos. Y muchos se esconden detrás, como yo le decía, detrás de complejos, detrás de situaciones de dolor, de angustia, de tristeza. Nos escondemos detrás de eso. Pero en realidad sabemos que Dios nos está llamando. Yo desde chico y era adolescente, cuando dejé de la iglesia y todo lo demás, y de joven, yo sabía que Dios me estaba llamando, hermano. Se lo puedo asegurar. Porque yo cada vez que hacía lío y hacía algo malo, yo sabía que estaba mal. ¿No le ha pasado? ¿Cuántos sabían esto? Yo sabía que lo que estaba haciendo era malo. No era lo correcto. Porque sabía que Dios me había llamado. Y nadie me profetizó, nadie me dijo nada, pero había una voz dentro. Y muchas veces dije, algún día voy a volver a Dios. Y veo que dice que el hombre es esclavo de sus propias palabras. Pero Dios tiene que sanarnos para poder aceptar su voluntad. Dios tiene que liberarnos para seguir sus caminos. Dios tiene que hacer una vez más en usted y en mí, cumplir ese propósito por el cual fuiste creado y formado, hermano. Yo sé que un día, quizás no esté más yo, pero estas palabras te van a retumbar en la cabeza. Y donde vayas, te van a seguir. Dios no te llamó para el fracaso ni la derrota. Dios te llamó como un guerrero, pero no un guerrero cobarde, un guerrero que pelea valientemente, un guerrero que se levanta frente a las circunstancias, un guerrero que va a defender la casa y la familia, un guerrero que sabe que sus fuerzas son pequeñas, pero las fuerzas de Dios son más grandes, un guerrero que va a caer y se va a volver a levantar, porque Dios está con tu vida. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Amén. Y es ahí donde empezamos a entender que Dios siempre sale al encuentro tuyo y mío. Siempre. No, yo vine a Dios. No, vos no viniste a Dios. Dios te fue a buscar. Porque no sabíamos. Y hoy podemos ver personas que se han apartado del Señor. Y lo peor, ¿sabe qué es? Volver. Porque vienen las culpas, viene la condenación, viene el señalamiento. Y si entenderíamos que Dios no ve eso. Usted sabe que cuesta más que una persona que se haya apartado vuelva a Dios que alguien que nunca conoció al Señor. Porque a alguien que nunca conoció al Señor usted le ofrece la esperanza, ¡paf! Y es la gente de más fe, es la gente que más trabaja para Dios porque sabe dónde lo sacó. Pero cuando hemos caído y volver a levantarnos, porque nuestro corazón sigue lastimado. Dios quiere sanar nuestras vidas, encauzarnos en su propósito y salir al encuentro de nuestro amado Dios. Dígame un fuerte amén. Dios quería impulsar a ese guerrero
que Él había creado y formado no para tener excusas, sino para que sea un hacedor de su palabra. Amén. Amén. Muchos de nosotros, a pesar que Dios nos dio toda la capacidad para luchar, somos limitados y no le creemos. Nos escondemos porque no nos atrevemos a creerle a Dios y a su palabra para que Él cambie nuestros planes de vida. Y nos escondemos, recuerde esto, detrás del dolor, de la tristeza, de la angustia, nos escondemos, nos cubrimos. Pero en realidad lo que está pasando está aquí adentro. Jueces 6:14 dice: y mirándolo Jehová le dijo, ve con estas fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y Dios le afirma algo, diga conmigo, Dios le afirma algo. ¿No te envío yo? Yo creo que ahí comenzó a ablandarse el corazón de Gedeón. Cuando Dios le dice, ¿no te estoy enviando yo? La palabra es la que produce fe, diga conmigo fe. Dice que sin fe, ¿qué pasa? Y lo conocemos, el texto lo conocemos de memoria. Pero frente a un problema, frente a una circunstancia, frente a una crisis, ¿estoy creyendo? ¿Estoy creyendo que Dios es absoluto y tiene todo poder? ¿Estoy creyendo que Dios me puede sacar de esto? Y si no me saca, ¿y no será su voluntad? ¿Cuántos me dicen amén? Porque es así. Hoy estás, es por su voluntad. Hoy tenés fuerza, es por su voluntad. Hoy tenés vida y es por su voluntad. Entonces es ahí donde comenzamos a replantear nuestro andar y nuestro caminar. Y vos ves que nada es al azar, querido hermano. No es un Dios que se levantó a la mañana, agarró la perinola y puso ahí. Algunos preguntarán qué es la perinola. Bueno, googléelo. Gira así, ¿no? Y dice, a ver qué salió, qué le toca suerte, a ver, a Sandra. ¿Qué le toca a Sandra hoy? Ah, no, Sandra, hoy no va a ser un buen día para vos. ¿Vos te crees que Dios hace eso? A ver, giramos otra vez, a ver, no sé, Fernando, como usted se llame. Gira, no. Dice que nuestro destino está escrito y esculpido en el hueco de su mano. Él nos tiene. Y Él sabe, y nada sucede por azar, querido hermano. Todo sucede con propósito. Y el propósito de Dios no es verte caído, ni llorando, ni angustiado. El propósito de Dios es el propósito con Gedeón. Es que vos seas un guerrero, que seas una guerrera, que te levantes de tu situación, que salgas de tu escondite, que comiences a pelear en tu casa, en tu familia, que comiences a batallar en contra de esos madianitas, de esos demonios que han venido. ¿Sabes para qué? Para tenerte escondido. Satanás no tiene problema que vos y yo seamos cristianos, él no tiene. El problema es cuando encuentra una persona que comprende el propósito. Porque mientras él sepa que vos sos cristiano, no pasa nada. Te vas con el Señor, nada. Pero él lo que quiere tener es sometido al pueblo, humillado al pueblo, bajo sus pies. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Que el enemigo está bajo los pies de la iglesia, suyo y mío, de los hijos de Dios, de los creyentes. Entonces es tiempo de comenzar a trabajar y a actuar. No que Él nos tiene oprimido, sino comprendiendo y entendiendo la posición espiritual. Pero no lo puedo entender si no voy a la palabra de Isaías 55. Y no puedo entender que esa sed, esa hambre por Dios me va a dar una posición, me va a abrir los ojos, me va a dar una seguridad. Y Él comenzará a marcarte el camino por donde vos tenés que andar. Si no, es imposible. Mientras sigamos caminando nosotros y haciendo nuestra voluntad, el dolor te va a invadir. La tristeza te va a llenar y el enemigo te va a tener dentro de cuevas. El punto está, ¿querés seguir escondido siendo un guerrero? ¿Querés seguir dentro de esa cueva
cuando Dios te hizo un libertador? Cuando Dios te hizo un vencedor, porque dice la palabra que todo lo puedo, ¿en quién? En mi fuerza. No, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. O sea que tus fuerzas no son las tuyas, son las de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces no depende de vos, depende de Dios. Y depende de tu entrega a Dios. Y que comprendas, te vuelvo a decir, lee los Jueces. Pedir al Espíritu Santo que te revele la palabra. Y vas a ver que vas a ver reflejada tu vida. Porque la palabra es personal, dígame un fuerte amén. Y la palabra nos guía a la libertad. Por eso es cuando el Señor le comienza a hablar, cuando Dios comienza a hablar en el camino de Emaús, cuando el Señor le dice a los paralíticos, a los ciegos, a los sordos, cuando Dios resucita, lo resucita por medio de la palabra, por medio de la voz. La voz es viva, la palabra es viva y eficaz. La vida no viene por otra cosa que no es por la palabra. Usted va a ver que cada resurrección, cada vida que ha sucedió por la palabra. El Señor le dijo a uno de los profetas, andá, allá hay una mujer que va a hacer una tortita y se va a echar a morir. La palabra fue la que le dio vida. La palabra fue la que hizo con esa viuda, con la botellita de aceite. La palabra es lo que te da vida, fuerza, dirección y sentido. Y te sana. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, ¿cuántos han estado con tos? Tos. ¿Nada más tuvo tos? Vamos a tener que hacer un chequeo de... ¿Cuántos han tomado jarabe para la tos? ¿No? ¿Y por qué tomó el jarabe usted? ¿Para qué? ¿Para tener más tos? ¿Para qué? Fuerte. Para que se vaya la tos, para que sea ¿qué? Sano, diga conmigo, sano. Y si le estoy dando el jarabe, ¿por qué no lo tomamos? Si tomo el jarabe, soy sano. Pero el jarabe no solamente tiene que pasar por la boca, sino tiene que entrar al cuerpo. La palabra no solamente tiene que entrar por los ojos, tiene que ser vida, entrar al cuerpo y vivirla. Diga conmigo, vivirla. Amén. Y amén. Por último, acompáñame al libro de Jeremías, capítulo 20. No sé dónde estoy buscando Jeremías. Exactamente. Y antes de Lamentaciones. Capítulo 20, verso 11, dice, vamos a leerlos todos juntos, ¿qué les parece? ¿Lo tenemos acá? Lo tenemos. ¿Sí? Mas Jehová está, ¿con quién está? Conmigo y sinmigo, dijo, pero está. ¿Qué es eso? No, ahora no lo voy a explicar. Haga así del pecho, con la mano derecha, haga acá. ¿Sí? ¿Con quién está? ¿Está con el de al lado? Sí, no sé, pero está conmigo. Acá tenemos que ser egoístas. ¿Qué tenemos que ser? Claro. O sea, si está, no sé. Problema tuyo, no mío. Jehová está con... Muy bien. ¿Cómo qué? Como alguien chiquitito, como alguien que no tiene fuerza, como alguien débil. ¿Es más grande lo que me está pasando que Dios? ¿Qué pensamos de un gigante? Alguien mucho más alto, que tiene muchas fuerzas. Por tanto, ¿qué va a pasar? Y no, ¿qué te está persiguiendo? ¿El dolor? ¿El temor?
la falta de confianza, la falta de fe. A ellos los perseguían los madianitas. Gedeón estoy hablando, ¿no? Había alguien que los perseguía. Pero Gedeón comenzó a entender que Dios era más grande que los madianitas. Y yo creo que el Señor agarró esas 300 personas, por decir algo, porque lo hubiese ganado con Gedeón solo. Y usted va a ver que hay varios relatos en la Biblia donde el pueblo no tuvo que pelear porque Dios peleó por ellos. ¿Cómo entiende que los muros de Jericó hayan caído por dar vueltita y sonar un cuernito y gritar? ¿Por eso se pudo haber caído? Murallas que iban un carro de ida y un carro de vuelta, de anchas y altas. ¿Quién es más poderoso? ¿Quién es más poderoso? Dice, serán avergonzados. ¿Cómo? Porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El Señor está con vos. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Poderoso gigante. Hermano, que esta pueda ser una semana donde esta palabra pueda hacer un efecto aquí adentro. Y frente a tus dificultades puedas decir, pero el Señor está conmigo. Póngase de pie, por favor. Y abrazá a la persona que está a tu lado, tomá su mano. Y vamos a orar en esta mañana, como dice su palabra, que oremos los unos por los otros. Quizás conozcas a ese hombre, esa mujer, quizás no, pero te invito a que puedas ser sensible al Espíritu y poder orar para que Dios salga a su encuentro. Para que Dios realmente pueda revelarse a su corazón. Que pueda entender que Dios es más grande que sus adversidades, que sus problemas, que sus luchas. Dios es más grande que los temores. Él dice que es un poderoso gigante. Y ese poderoso gigante es el que está en tu corazón. Mi Dios, dice. Dios sanó el corazón de Gedeón. Dios sanó el corazón de Abraham, de Moisés. Dios sanó el corazón de esos discípulos que desorientados corrían para otro lado. Ellos necesitaban ser sanos. Dios le dijo a esa gente: Él quiere revelarse a tu corazón, querido hermano. Por eso orá por esa vida. Orá por nuevas fuerzas. Orá por un renuevo en su corazón. Orá para que sea un sediento, una sedienta de Dios. Su palabra se cumplirá, querido hermano, en este año. Lo ha dicho y lo hará. Él lo va a hacer. Él dijo en Isaías: vendrá gente que no conoces. Hablarás a personas que ni tenés idea. Levantarás familias que se han caído.
Sanarás hogares. Levantarás matrimonios. Fortalecerás a los jóvenes. Guiarás a los ancianos. Porque su palabra se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. Es el propósito eterno de Dios. Clama a Dios por esa vida. Intercede frente al trono de la gracia. Dile: Señor, yo levanto los brazos de este hombre, de esta mujer, para que sea un nuevo tiempo, Señor. Señor, tú no condenas, tú no señalas. Tú eres Dios. Solamente, Señor, saná, Señor. Saná las heridas, los complejos, los rechazos. Saná, Señor, las malas experiencias. Saná, Señor mío, en esta mañana. Y guía a tu pueblo por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Volvé a levantar, Señor, al caído, a sanar al enfermo, a fortalecer al débil. Volvé, Señor, a alinearnos en tus caminos, porque son más altos que los nuestros. Son distintos, Señor. Hacenos sensibles para poder caminarlos, para poder comprender, para no quejarnos, Señor, como lo hizo Gedeón, de un corazón dolido. Él se quejaba. Él se quejaba, Señor. No eres tú, Dios. Claro que tú ya lo sabías que eras, pero también entendías el dolor. Por eso tú saliste al encuentro. Y tú sales en esta mañana y has salido al encuentro de tu iglesia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Tú saliste al encuentro para que volvamos a ti.